I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. Mira, aquí estamos comiendo un desayuno típico de Irlanda. No típico, pero un desayuno europeo, diría yo, ¿verdad? Ella se está comiendo un quiche y té. Yo me estoy comiendo lo mismo aquí. Y el café. Las muchachas que se están comiendo allá Ya lo rompimos en dos. No hay problema, es un croissant. Entonces, lo de nosotros nos salió en casi 17 euros. ¿Cuánto de eso de ustedes? Pedimos 2 muris y el croissant y el agua son como 15 euros. 15 euros, o sea, barato no es. Estamos en Dublín, estamos aquí al lado del parque donde está la casa de Oscar Wilde. Y aquí están unas puertas que se llaman The Georgian Doors, ¿verdad? Ahí no sé si las puedes ver. Las puertas están en diferentes colores y estos, como puedes ver, los edificios se parecen bastante. Entonces hay varias historias de por qué las puertas son de diferentes colores, pero una de las más famosas es que había una persona que fue a beber por las noches y llegó borracho a la casa y encontró a su mujer en la cama con otro hombre y los mató. Y luego al otro día, cuando se despertó, se dio cuenta que no había matado a su mujer y al amante, sino que había matado a los vecinos porque se había equivocado de casa. Entonces, pues de ahí en adelante todos decidieron entonces pintar las puertas de diferentes colores para que no volviera a pasar la tragedia otra vez. Leyendas urbanas de Dublín. Y nos hemos encontrado con esta placa. Esta placa recuerda el último carro bomba que hubo aquí en los 70s en Dublín, donde murieron 2 personas. Y pues esto nos dice que esta ciudad no siempre fue así, ¿no? Siempre había tensiones entre el norte y el sur y pues muchas personas murieron debido a ese conflicto que hubo entre ellos. Y pues esta placa también, pues no sé, me hace pensar de que lo importante que es el pasado y lo importante que es reconocer lo que pasó para así tratar de no cometer esos errores otra vez y para tratar también de crear una nueva generación en donde entienda lo que sucedió y así no vuelvan otra vez a llegar a ese punto en donde se hagan tragedias o se hagan situaciones en las que después se lamenten. Estamos en la Universidad del Trinity College en Irlanda, en Dublín. Esta universidad es súper famosa en esta área. Y en esta universidad fue fundada en el 1592. Lo interesante es que esta universidad no fue la primera universidad de Irlanda. Esta universidad fue un monasterio primero y luego la reina Isabel manda entonces a fundar la universidad.
cambiarlo de monasterio a universidad, y lo hace a través de unos arzobispos, y los arzobispos, recordando su alma mater en Cambridge, le ponen entonces el nombre de Trinity a esta universidad. Aquí en esta universidad estudiaron muchos nacionalistas que eventualmente se rebelaron en contra del gobierno británico. También hay otro dato interesante de esta universidad, es que la Iglesia Católica prohibió a sus miembros estudiar aquí en esta universidad por más de 100 años, porque como fue construida por protestantes, pues ellos deciden entonces no dejar que los católicos estudiaran aquí. Eventualmente deciden que ellos pueden sí estudiar en el campus, pero no podían tomar posiciones de alto rango o importantes dentro de la universidad. La campana de la universidad fue añadida en el 1873, tiene 100 pies de alta, y hay una leyenda bien interesante con esta campana, y es que dice que los estudiantes no pueden pasar por debajo de la campana del campanario si todavía no han pasado los exámenes finales, porque pues trae mala suerte pasar por debajo de la campana antes de pasar los exámenes finales. Una vez los estudiantes pasan los exámenes finales, se hace toda una ceremonia en donde ellos vienen con su diploma, vestidos de graduando, y pasan por debajo de la campana para celebrar que ya terminaron. Otra cosa interesante de esta universidad es que dicen que hay un grupo selecto de estudiantes que tiene privilegios en la ciudad. Entonces parece que pertenecen a una sociedad secreta o algo, y ellos saben a dónde ir específicamente para pedir cosas como pintas de Guinness y otras cosas más, cerveza, y tienen otros privilegios más. Estoy detrás de mí, esta estatua que está aquí es el George Salmon, y George Salmon fue un líder aquí dentro de la universidad, una de las personas que básicamente era como el rector de una universidad o algo así. Y lo que interesante de este señor es que este señor dijo que ninguna mujer iba a estudiar aquí hasta el día que él muriera, y efectivamente el día que él murió se matriculó la primera mujer en esta universidad. Y lo curioso es que ahora todas las mujeres, cuando se gradúan de esta universidad, vienen aquí y les enseñan el diploma como muestra de que sí se podía. No puedo hablar muy fuerte, pero aquí en esta biblioteca tiene más de 200.000 libros. Hay una copia de cada libro publicado en Irlanda o en Gran Bretaña. Es una biblioteca también donde tú puedes ver que los libros se acomodan no por orden alfabético, sino por orden de tamaño. Por ejemplo, aquí arriba, como puedes ver allá arriba, voy a subir un poco, perdón. Ahí están los bebés allá, chiquititos, y van subiendo de tamaño hasta finalmente entonces publicar, acomodar entonces los más grandotes acá abajo, que son de tamaño grande. También en esta biblioteca George Lucas trató de usarla para hacer la película de Star Wars, una de las películas de Star Wars. No la pudo utilizar, no se lo permitieron, pero sí entonces pudo usar la biblioteca para recrear una escena en su película, en una de sus películas no estoy seguro cuál es, pero no es de las clásicas, sino de las más modernas. Está abierta desde 1801 y tiene también el reconocido Book of Kells. Es un manuscrito antiguo de 4 Gospels que tiene, y está ahí, lo tienen desde 1660. Hey, buenas tardes, estamos aquí todavía en Dublín. Estamos ahora en el Phoenix Park. Este parque tiene 1.750 hectáreas de terreno. Y como puedes ver, es un parque bien bonito, verde. Estábamos comiendo un picnic aquí en el parque, porque eso es lo mejor que puedes hacer aquí cuando vienes a este parque, comer un picnic y disfrutar
disfrutar de la naturaleza que hay aquí. Mira, este parque es el parque más grande de Europa y tiene más de 350 años. También aquí vive el presidente. Más adelante voy a mostrar si podemos ver la casa que está en esa dirección. Y otra cosa interesante que pasa en este parque es que en el 1882 hubo 2 asesinatos aquí de administradores británicos, lo cual causó gran revuelo en el país. Aquí está la casa presidencial de Irlanda. Según el taxista nos dijo que la casa presidencial fue construida por el mismo arquitecto que construyó la Casa Blanca en DC, Washington DC. Y de cierta manera tiene un parecido, si la ves bien, se puede ver entonces la casa a lo lejos. Hay una trinchera aquí, obviamente no podemos cruzar, pero ahí hay una vista entonces de la casa. Pero gente, miren esto, la cantidad de venados que hay aquí salvajes. Lo curioso es que están aquí, tú puedes venir, hablar con ellos, tocarlos. Está lloviendo un poquito, así que de momento sí estamos dando la imagen. Pero miren estos venados aquí, super cool. Mira. Tú puedes caminar entre ellos. A ver si me logro acercar a uno aquí. Tocarte, No me toques, leave me alone. A mí les tienen tags in their ears. De esto de la familia, como te acuerdas. Mira. Hey, buddy. Súper. Allá al final hay otro grupo de venados en el pasto allá. No, I don't have any more. Oh, Hi. Pegaron al... oh, papá. ¿Puedo tocarte el cuernito? ¿No? Oh, tocarte el cuernito, sí. ¿No? Ok. ¿Puedo tocarte el cuernito? Me está gustando más de lo normal. Hi. How are you? Parece Jenny. ¿No te deja? ¿Puedo tocarte el cuernito? Sí. Ah, Tiene un problema del ojo, mira el ojo. sí. Tocarte el cuernito. Ah, está un peludito.